Alexis Grierson. Hola, Alessi, ¿cómo estás? Es la primera y única vez que te voy a decir así. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día. Es un honor para mí. ¿Que te diga Alessi o estar en el aire de 99.9? Las dos cosas, estoy acostumbrado ya. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo Contento. vamos? ¿Contento también? Es mi debut. Es verdad, porque ya estuvimos con la parte femenina del equipo, nos visitaron Jessica Guevara, arrancando esta sección, Josefina Vargas la semana anterior. Bueno, y hoy es tu turno, Alexis. Sí, ya lo habías adelantado, vamos a hablar un poco de la mesa de transporte, porque hay varias novedades en un año donde hubo demasiadas novedades. Hay cambios grandes en materia de transporte y está interesante analizarlo y contarlo, porque hubo novedades, no es que lo vamos a analizar así porque sí, sino porque ayer hubo una reunión bastante sorpresiva, de hecho no se conoció mucho, trascendió por medio de la UTA, y los protagonistas fueron justamente los trabajadores sindicalizados en la UTA. De hecho hubo gente de la regional del Tandil que estuvo presente para hablar acerca de la situación que están atravesando, pero para eso primero vamos a contextualizar. Sí, por favor, porque ya el año anterior fue bastante movido en materia de transporte, teníamos la emergencia que se había, decretado, que se había formalizado, que era durante todo el año, y en base a eso, se establecían precios de boletos, la ayuda del gobierno municipal y demás. ¿Qué es lo último que ha pasado? Para contextualizar, como bien decías vos, el transporte público siempre funcionó por tres vías, ¿no?, de ingresos. El boleto, lo que le pagan los usuarios a las empresas, subsidio provincial y subsidio nacional. ¿Sí? Cambio de gobierno nacional, asume Javier Milei, decide eliminar los subsidios de Cuajo y de UNA. Entonces, ahí empieza a sentirse lo que es el funcionamiento del transporte. Aumentan los boletos. En enero del año pasado, el municipio aumentó un 90% el valor de la tarifa, con los incrementos correspondientes a las tarifas sociales y demás. Esto tanto urbano como para el interurbano. Aún así no alcanzaba a cubrir lo que las empresas necesitaban para subsistir. Además de ciertas demoras de los subsidios en general. Los subsidios no es que se cierra el mes y del 1 al 10 te pagan como le pagan a los trabajadores, por ejemplo. No, siempre hay retrasos. Hay retrasos, hay algunas problemáticas en torno a los montos, tardan en actualizarse y demás. Eso generó la intervención del municipio que más o menos a mitad de año, en realidad en el medio ellos otorgan subsidios, deciden otorgar subsidios para sostener la tarifa que se había ido ya un poquito alta. Pero para que el precio no le aumente al pasajero. Pero a mitad de año se decide justamente declarar la emergencia en el transporte público y armar una mesa vinculada a que todas las partes, el arco político de Olavarría, desde el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, las empresas, los trabajadores, se formaron una mesa donde se consensúen medidas para tratar de que el servicio funcione de la mejor manera. Además hay que recordar que en Olavarría está el boleto estudiantil gratuito, lo cual todos aquellos que van a la escuela o a las facultades o a un nivel superior, un terciario, no pagan el boleto, obviamente con ciertas condiciones, es más específico, pero van gratis. Lo concreto es que a mitad de año también hubo otro aumento y desde allí no hubo más aumentos hasta hoy. Así funcionó el transporte público, digamos, en Olavarría. Sí, con también algunas restricciones en la frecuencia, hubo con algunos cambios, muchas quejas de los usuarios, porque los colectivos o van llenos y no levantan más pasajeros, con lo que ya sabemos que pasa hace tiempo. Sí. Esto no ha cambiado, tanto para el urbano como para el interurbano, porque a veces uno habla del urbano o a veces uno habla del interurbano y se olvida de la otra parte, que no deja de ser delicada de igual modo. Sí. En todo ese contexto, ayer hubo una reunión pedida por choferes, como bien decíamos, sindicalizados en la UTA, donde expusieron dos temas muy puntuales, que son, hay una deuda salarial que las empresas no han abonado, en líneas generales son dos bonos de 250.000 pesos. ¿Sí? Es un montón. Además, tiene la obra social cortada, con todo lo que eso implica vinculado a la salud, no solo de los trabajadores, sino de sus familias. Y hace 4 meses que se debe la parte impositiva, es decir, que las empresas no hacen el pago de los haberes
jubilatorios y todas esas cosas. Todo lo que tiene que ver con lo previsional. Lo previsional, y que además obviamente es fundamental para los trabajadores de cara a su futura jubilación, y como bien decíamos, más allá de que hay un corte en la obra social, al aporte de la obra social. Claro. Hay una deuda ahí también. O sea, hasta las manos. Sí, muy complicado, y en ese sentido, bueno, vinieron delegados regionales de Tandil, estamos hablando de Juan Pose y Mauricio Adamoli, que se reunieron con la mesa de transporte. Por ahí un poco no estaban todas las partes. Por ejemplo, había concejales, estuvo Hilario Gali, que es del PRO, estuvo Marcelo Pétez, estuvo Sebastián Matrela, estuvo Mercedes Landívar, que es la jefa de gabinete del municipio. No estaban todas las partes entendiendo el contexto, es un contexto particular, estamos en enero, por ejemplo, el intendente Wessner no estuvo. Claro, que inició justo el lunes su licencia por vacaciones. Exactamente, y por ejemplo el concejal Federico Aguilera hoy es el intendente interino, por lo que, bueno, se va moldeando la mesa acorde a los tiempos, ¿no? Hoy, claramente los trabajadores obviamente defienden sus derechos, pero también entienden un poco las empresas. Están hablando de la empresa está manifestando muchas complicaciones, y un poco lo que venimos hablando, demora en los subsidios, demora en ese pago, ingresos más bajos. Además, tengamos en cuenta que estamos en enero, que disminuye el consumo del transporte público en Olavarría. Decías que la última actualización de la tarifa había sido a mediados del año pasado. A mediados del año pasado, que si uno lo traslada a lo que es la inflación, vamos a basarnos por ahí en lo que fue el aumento de tasas hace unos días, es alrededor del 22, el 23% de retraso inflacionario. Sí, no, y teniendo en cuenta que cada mes hay un aumento de combustibles, simplemente con eso ya te das cuenta que la tarifa está atrasada. Hubo aumento de combustible prácticamente todos los meses, si no hubo todos los meses. Todos los meses. Y hubo acuerdos paritarios. Claro, ¿no? también. Que sí acompañan a la inflación, o por lo menos en líneas generales. No todos los gremios, pero buena parte de los gremios acompañaron a la inflación. La UTA fue uno de los sectores más delicados en ese tema, teniendo en cuenta que lo que está sucediendo en Olavarría no es una situación aislada, está pasando en todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y en todos los puntos del país. Cada provincia adecuó una forma de acompañar el transporte, y además en la provincia de Buenos Aires hay otra particularidad. Hay una diferenciación entre lo que es el conurbano del interior de la provincia, ¿sí? ¿Por qué? Conurbano está muy cerca de Capital Federal, la mayoría de las líneas ingresan a Capital Federal, recorren la Capital Federal, y hace que las distancias y los usos de los colectivos sean mucho más frecuentes. Por ejemplo, para irte desde, vamos a poner un municipio X, Moreno, hasta Capital Federal, por ahí te tomás 3 colectivos en un día, 3 de ida, 3 de vuelta. Claro. Además están gestionados por distintas empresas. No hay una empresa como aquí en Olavarría, que es Tubús, que gestiona todo el transporte urbano. Allá hay cada recorrido muchas veces es gestionado por una empresa distinta. Entonces hay varios puntos distintivos de lo que tiene que ver con el conurbano del interior de la provincia, que también genera una diferenciación, hace que los trabajadores del conurbano perciban más dinero y haya un reclamo de los del interior diciendo, bueno, nosotros queremos cobrar como los del conurbano. Claro, mínimo como ellos. La explicación es, bueno, pero ellos trabajan más, tienen más recorrido, mucho más ingresos. Bueno, pero las distancias son las mismas. El servicio que se presta en definitiva es el mismo. La densidad poblacional es mayor, pero acá las distancias son las mismas, digo. Entonces hay como una especie de tironeo entre lo que sucede en el conurbano y en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, y el interior no solo de la provincia, sino de todo el país. En ese tironeo hay toda una discusión en torno al uso del transporte público en las ciudades del interior, pero en líneas generales, y volviendo a lo que fue en la reunión de ayer, lo que se pidió implícitamente fue un aumento de tarifa. No más que eso. Se entiende, de hecho, se habló de estructura de costos, se habló de que las empresas presentaron las estructuras de costos. Explicaron. Sí, bien, se explicaron. Que se ha gastado, y justamente que los dos gastos más grandes fueron gasoil y paritarias. Sí. Entonces, ahí es donde se empieza a explicar un poco el pedido de aumento de tarifa, que lo hicieron las dos empresas ya, tanto Tubús como Las Sierras, y habría novedades en los próximos días. Esto, te interrumpo, Alexis, para decir, sin siquiera mencionar la cuestión de las unidades. Claro, no. Que acá las unidades, sabemos, bueno, están
muchas veces algunas que dejan de funcionar, utilizan repuestos de esas para tener operativas otras, y con eso se reducen las frecuencias también, más de lo estrictamente estacional, ¿no? Si se quiere. De hecho, fue una discusión de la mesa de transporte acerca de, se recibieron las demandas, pero también se presentaron obligaciones, ¿no? Claro. Digo, bueno, nosotros aumentamos la tarifa, reducimos los recorridos, los cambiamos, los optimizamos para que no tengan tanto costo, pero presenten el servicio en condiciones. En condiciones y con una calidad que merezca que se pague, si no me falla la memoria, cerca de 700 pesos el boleto. Uh-huh, sí. Hay toda una cuestión vinculada a la contraprestación que se brinda, y es una de las discusiones más fuertes que tiene la mesa de transporte, sobre todo por esto, porque además se ha expuesto hasta públicamente que muchas veces hay colectivos que quedan inutilizados porque se utilizan de repuestos para otros colectivos que sí están funcionando. El famoso parche. Sí, exacto. Y no hay un salto de calidad en el servicio, que era un poco lo que se estipulaba cuando hubo los cambios de empresa. Recordemos que son empresas, entre comillas, medianamente nuevas en Olavarría, teniendo en cuenta que antes estaba gestionado por otros empresarios. Esto pasó en la gestión de Ezequiel Gali. Se cambió primero la urbana con la llegada de Tubus, que si no me falla la memoria, el nombre de la empresa es Botacura SRL, y las Sierras de Olavarría, que sí respeta el nombre, la razón social con el nombre, que fue la que cambió después, que reemplazó a otra de las empresas que estaba aquí en Olavarría, en las localidades, ¿no? En la zona serrana, sí. Mientras tanto, como te decíamos, las quejas persisten. Obviamente es un servicio que particularmente genera enojo, sobre todo cuando hay suba de tarifa. Uno entiende que cuando suben las tasas y sube en el marco de la inflación, te podés enojar, pero entendés también que es una contraprestación que la vemos. Está el servicio de recolección de residuos, está el barrido, hay un montón de servicios que te devuelven cuando uno paga las tasas. Con el transporte, uno no solo lo sufre el aumento en sí, sino que lo vive. O sea, cuando vos venís renegando con un colectivo que no anda, te aumenta la tarifa y te volvés a subir al mismo colectivo que no anda, el enojo es mayor, sí, ¿no? Por supuesto, y es muy entendible, porque vos además, si estás esperando el colectivo, porque tenés que ir a laburar, te pasa el colectivo, no te para, vos tenés que tomarte un remis desde las localidades. Yo te hablo particularmente de lo que pasa en las localidades, porque es el problema que afecta a un montón de vecinos. Tenés que tomarte un remis, compartir un remis con los demás que quedaron en el refugio, y llegás tarde, y es una situación que se va sucediendo en el tiempo, y la verdad es que sí, y también se genera más encono. No habría que dejar de lado, más allá de las cuestiones del enojo, la decisión del Gobierno Nacional de cortar subsidios. Por supuesto. Es algo que la gente reclamaba, que decía, pero las cosas están muy baratas, porque no se aumentaron los subsidios. Bueno, se cortaron los subsidios, los servicios se aumentan, las tarifas, y si hay enojo hay una especie de contradicción en torno a, también es cierto que hay una elección democrática de un modelo en el cual se decidió eso. Y que se está llevando a cabo, que se lleva a cabo desde el último año. Sí, y lo que es de valorar en la gestión municipal es que, lo pone en discusión, ¿no? De mínima, no es que le tira la responsabilidad a las empresas, le tira la responsabilidad a los trabajadores, no. Se están haciendo cargo de la concesión del servicio que el propio municipio otorgó. Hay un control, pero también recibe la demanda. Es entendible que si te presenta la estructura de costo, decís, acá tenemos un problema, haya que responder de alguna manera. Lo bueno es que se plantea el debate, no es que hay una decisión muy cerrada donde no se sabe nada y después aumenta el boleto y todo. ¿Qué pasó? No, y también está bueno que se plantee y que se charle, que se hable, que se reúna la mesa de transporte antes de una medida de fuerza. Exactamente. ¿No? Que es también un tema. De hecho, me tiraste el pie perfecto. Los trabajadores descartaron la medida de fuerza y el famoso viene después, pero se está evaluando. No es que no está entre las posibilidades ni remotamente. Está porque, es una deuda de $500,000 de pesos. $500,000 de pesos por trabajador. No tienen obra social y además le deben aportes. O sea, es una situación de mínima delicada. Entonces, entiendo que, que haya
una necesidad de expresarlo de algún modo, me parece que antes de tomar una medida gremial, reunirse y expresarlo públicamente es un avance antes de llegar a la medida de fuerza. Y teniendo en cuenta lo que me decías, Juan Pose, quien es el delegado regional de la UTA de Tandil, valora mucho la mesa de transporte. Claro. Es decir, el mismo gremio está diciendo, bueno, lo importante es que hay un municipio que organizó esto, que está la oposición, porque no es menor que esté la oposición. De hecho, la misma oposición lo valora siempre. Ayer, tanto Marcelo Petes como Hilario Gali, como el propio Sebastián Matrella, siempre se mostraron predispuestos a, bueno, a charlar, y si hay que dar un aumento, bueno, lo entendemos, no hay una cuestión de crítica de aumenta, no. Se entiende, los números están claros, la necesidad de los trabajadores existe y se los escucha. Entonces, me parece que la valoración del gremio viene por ese lado, porque ve a un municipio que sienta a todos los actores en la mesa y que todos los actores por lo menos intentan, a pesar de las diferencias partidarias que tienen, que es entendible, acercarse a una decisión común. No, y la claridad, además, en medio de todo esto, ¿no? Que las empresas realmente presenten esta estructura de costos, que digan, che, estamos en esta situación, nos pasa esto, con este subsidio que nos llega, con esta otra plata que no, con este necesitamos, bueno, un aumento de tarifas. Eso me parece muy valorable, no es algo que haya pasado, bueno, por lo menos en la historia reciente, acá en Olavarría, y con todos los problemas que hemos tenido con las diversas empresas prestadoras, ¿no? Sí, esto es al lado de lo que fueron las empresas anteriores, es un juego de niños, ¿no? Es una cosa hasta divertida. La verdad es que y como último dato que quisiera resaltar es que justamente ayer a la tarde se difundieron trabajos de mantenimiento de espacios. Exacto. Entre ellos la pintada de garitas, ¿no? Esa palabra que es re antigua, ¿viste? Los refugios. Los refugios que estaban bastante jodidos en algunos lugares y se están empezando a acondicionar, a poner en condiciones, por lo menos con pintura. Después se entiende que va a haber un trabajo de cartelería y demás. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque me parece interesante que justamente como se exige a las empresas que cumplan con cierto estatus de calidad del servicio, el municipio está haciendo como su parte desde la infraestructura, por lo menos en refugios. ¿Es mucho? No. ¿Es la revolución? Tampoco. De hecho es lo que hay que hacer. Sí, pero bueno, pero no se hacía primero, y además cuando vos estás esperando el cole en pleno invierno, a las 5 de la mañana, y te llueve, y te entra la lluviecita por el vidrio que está roto ahí del refugio, porque el techo se lo sacan. Te enojas más. Es claro, por supuesto, pero también esto me parece que está bueno traerlo a colación, porque también es responsabilidad nuestra como usuarios y como vecinos, no solamente no generar daños en esos refugios, en esas garitas, como quiera mencionarlos, sino también ver que los demás no lo hagan. Claro. Porque pasa habitualmente que uno pasa por un refugio y ves o que uno está rompiendo algo, que uno está haciendo una pintada. Bueno, llama al 911, llama a las autoridades correspondientes para que entre todos podamos cuidar, porque si no, no tiene sentido que se arregle si nosotros no cuidamos entre todos. A mí me pasó con otro tema, que viene al caso, pero que tiene que ver por ahí con, viste que este verano se están haciendo muchas actividades culturales, bueno, vos estuviste en varias. Olavarría en verano. Sí, y hay muchos enojos con respecto a cómo quedan los espacios después de las actividades. Mugre, suciedad. Sí. Y uno dice, bueno, es responsabilidad del municipio limpiar, bueno, pero también es responsabilidad de la gente, qué sé yo, armarte una bolsita y llevártela a tu casa, tirarlo en un cesto un poco más lejos, porque uno dice, están los cestos todos rebalsados. Si están los cestos rebalsados, no lo dejé en el piso, bueno, llévatelo. Es verdad lo que mencionás, y he notado, de todas maneras, de un tiempo a esta parte, un cambio importante en nosotros como seres humanos, como olavarrienses. Digo, hay mucha gente que ya incorporó ese hábito, y vos sabés que cuando me toca conducir algún evento, siempre hay alguien que me recuerda, che, ¿por qué no pedís que el tema de la basura, que no dejen todo tirado? Y si bien falta muchísimo, es algo que ya de a poquito va cambiando en nuestra cabeza, en la cabeza de todos, que es, bueno, la gestión de los residuos por parte nuestra también. Porque más allá de lo que hagan las autoridades, en este caso el gobierno municipal en la cabeza de Maximiliano Wessner, con todo
así. Uno no puede reclamar, che, bueno, mantengan esto limpio, acomoden aquello, si después no colabora con ese trabajo. Exactamente, por eso me parece que a la hora de reclamar también hay que ver lo que hace uno con ellos, ¿no? Uh-huh. Y también a dónde reclamar, porque eso es importante. Bueno, el municipio pudo haber tardado un poco más, te la cedo a la crítica. Ahora, ¿cómo se generó eso? Hay una responsabilidad ciudadana en torno al cuidado del medio ambiente, ni más ni menos, digo, porque a veces es simplemente la basura. Esto, si ves el tarro lleno, lleva al otro lado. Claro. Es hasta sentido común a veces, pero bueno, viene también el caso de las garitas y los refugios, viene al caso de un montón de cuestiones, hasta de cuidar los mismos colectivos de los que uno viaja. Por supuesto. Es algo... Sí. Después, digamos, si el colectivo se rompe, ya pasa a ser otra responsabilidad y otra discusión. Claro, pero ver los asientos, por ejemplo, tajeados con un cúter, eso es nuestro. Es del usuario, no es ni de Wessner, ni del dueño del colectivo. Y además los colectivos eran 0 kilómetros, los vimos en la presentación, o sea, eran nuevos los colectivos. Uno entiende que con el tiempo tengan su desgaste, podemos discutir toda la mecánica, pero si hay, es como vos decís, un asiento rayado, ya no es una cuestión de mecánica ni de uso, hay una cuestión de responsabilidad ciudadana. Sí, y a eso tenemos que apelar entre todos, a cuidar lo poco, mucho que tengamos, porque, bueno, si no estaremos cada vez peor. Claro, exactamente. A todo esto, ¿va a haber una nueva reunión? ¿Va a haber un nuevo encuentro? ¿Se va a presentar un pedido de aumento de tarifas? ¿Cómo se maneja esta cosa ahora? Los pedidos de aumento están presentados por la emergencia, que sea además, dato que no habíamos dicho, la emergencia del transporte público se extendió 6 meses más, va a estar hasta mitad de año. Bien. En el marco de esa emergencia, el intendente Wessner puede aumentar la tarifa por decreto. Bien. ¿Sí? No es necesario que pase por el Consejo Deliberante. Sí, porque para eso concretamente se había decretado la emergencia, ¿no? Para que se puedan tomar esas medidas así directas. Uno entiende que va a haber novedades en los próximos días, alguito se dijo, pero habrá que esperar la información oficial. Digo, las versiones indicaban que probablemente haya un aumento en los próximos días. Recordemos e insistimos, de más o menos junio, que fue el último aumento, a hoy hubo 21, 22, 23%, dependiendo del mes, porque se toma desde julio, se toma desde junio, hubo más o menos esa inflación. Uno entiende que va a andar por ahí, y cuando uno analiza algunos servicios, puede subir un poquito más, un poquito menos, eso dependerá también de cuánto se quiera recuperar de la inflación, pero va a andar por ahí. Bien. ¿Y ese aumento de tarifas serviría para ponerse al día con los trabajadores, que es por ahí lo más importante? Pues si no empiezan a acumular deuda, más allá del sueldo concreto y de los bonos y la obra social. Sí, yo entiendo que sí, en parte, no todo. Yo me parece que en paralelo también va a haber una cuestión de negociación de los empresarios por el tema de los subsidios, sobre todo porque uno se negocia acá, porque es del municipio. Entiendo que va a haber una actualización en la provincia. Hay complicaciones presupuestarias en la provincia también, entonces todo está como agarrado con pinzas. Sí, con pinzas, pero uno entiende que va a venir un incremento integral de todo para tratar de sostener el servicio. No solo sostenerlo, sino tratar de darle un poquito de mejor calidad, a sabiendas de que es un servicio muy demandado por solabarrienses, a contrario de otras ciudades por ahí de la zona. En Olavarría se usa mucho el colectivo, sobre todo en época de ciclo lectivo. Ahora está un poco más tranquilo, estamos en verano, pero habrá que ver cómo continúa esta historia de cara a marzo. Yo creo que todas estas discusiones se están pensando para marzo. Y qué bien. Sí, un poquito de previsión, un poquito de todos lados, digo, por parte de las empresas, de los trabajadores, de los organismos municipales, provinciales. Qué bien que se piense un poquito antes y que no estemos ahí el 23 de febrero viendo qué sucede con el transporte cuando las clases arrancan ahí en primeros días de marzo. Después del feriado de carnaval. Claro, ahí está, ahí ya tenés el calendario. Sí. Ya tenés el calendario y ciclo lectivo. Tengo un niño que ya sé cuándo arranca, nada, la vida. Bueno, vamos a estar atentos. Dale. Nosotros ahí vamos a seguir a través de Central de Noticias cómo evoluciona este tema, pero en principio, bueno, la reunión que se desarrolló ayer, que, bueno, por lo menos sirvió para hacer un estado de situación, ¿no? Y cómo está la cosa hoy, ver de qué manera se puede, bueno, mejorar en principio la situación de los trabajadores, que es lo urgente, y después, bueno, ver el tema tarifas y demás. Así que lo seguimos, por supuesto, desde Central de Noticias,
noticias que está completísimo. Esta semana también estuvimos hablando de los trabajadores, de lo que está sucediendo, bueno, con el mundo de la construcción, un poco, la charla que han tenido con el referente de Soeco, que habla de los despidos. Y vos sabés que la otra vez, charlando a propósito de eso y contando noticias de Central, nos han llegado algunos mensajes que, bueno, hablan de la situación compleja que ya vienen sufriendo los trabajadores desde mediados del año pasado. Va a ser un tema que hasta quizá probablemente se toque la semana que viene en la columna, porque Soeco no es el único actor que está hablando AOMA, y todos están diciendo más o menos lo mismo. Se vienen tiempos difíciles para el tema de los trabajadores de la construcción. Ya hay suspensiones, hubo muchos despidos. Sí, retiros voluntarios, o sea, invitaciones a retiros voluntarios. Sí, hay un montón de cuestiones que obviamente son complejas y que me parece que es clave para entender de ahora en más, es que son puestos de trabajo que pareciera que no se van a recuperar. Es decir, son pérdida no solo de personas que se quedan sin trabajo, que es terrible, sino que además son pérdida de puestos de trabajo. Que eso me parece que es, si uno lo analiza por ahí un poco desde lo abstracto, es más grave. Porque no es que echan a una persona y contratan a otra, y un desempleado tiene trabajo y un empleado lamentablemente se queda sin trabajo, sino que se quedan sin trabajo y se terminó. Y no hay más opciones. Sí, bueno, ahí lo dejamos en el tintero para la semana que viene. Alexis, tenemos que mandar los saludos correspondientes antes de retirarnos, por favor. Un beso grande a Jessy, un beso grande a José, a Danisa, a todo el equipo. Sí, y a Amadeo. Y Amadeo, por supuesto, que nos Amadeo, debe estar escuchando. No, está con la entiendo que lo está escuchando. Sí, no está en casa. Ahí está. Entiendo que desde sus 4 años ya está dirigiendo Central desde la logística, porque todo depende de él. Claro, por supuesto, nos adaptamos a los horarios. Es el coordinador de Central de Noticias. Me encanta. Entonces, abrazo enorme para el gran Amadeo Grierson. Gracias, Alexis. Por favor.